Bueno, y hoy y escuchamos allí en la palabra de Dios cuando Jesús dice, por favor, despierten, despierten, oren. El estar despierto espiritualmente, nos daremos cuenta cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Pero si no estamos despiertos espiritualmente, a veces valoramos y después despreciamos. Como aquellos, ¿verdad? Valoraron la llegada de Jesús, pero tenían una idea, más una idea de humano. Y Jesús no venía a cumplir lo que ellos querían, se venía a cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia? Yo no voy a la iglesia, pues yo creo en Dios. Pero cuando no estamos formados, no estamos en un camino, a veces uno no se da cuenta cuál es el bien y cuál es el mal. Y después nos va a pasar, ya lo crucificamos, en verdad era el Hijo de Dios a quien le hicimos pedazos. Y así nos ha pasado. Nos hemos confrontado con algunas cosas, pero después nos da, no, de ver si tenía razón. Y muchas veces pasamos así en la vida espiritual, en la vida ya con la familia. Por eso, queridos hermanos, ya entramos ya en la Semana Mayor. ¿Por qué se le llama Semana Mayor? Porque se le da un gran valor. Nos ayuda también a hacer discernimiento, a reflexionar siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Creemos que Dios es el Todopoderoso, como Jesucristo, que cumple su palabra, su promesa con la humanidad. Y aceptamos que el ser humano también llega a fallar, pero tiene la capacidad de seguir los buenos caminos que el camino nos enseña Jesús. Y es el ser capaz de transformar su propia vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acudamos a Jesús, nuestro Rey y Mesías, nuestro único Salvador, y sabiendo que sube a Jerusalén para consumar nuestra liberación definitiva, salgamos a su paso diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque das a tu iglesia el privilegio de vivir
contemplar los misterios de tu amor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque consumando a tu obra redentora, borraste los pecados del mundo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque haciéndote hombre, hiciste de nuestra historia una historia de salvación universal. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque fuiste capaz de padecer hasta el extremo y de aceptar con confianza la voluntad de Dios, tu Padre. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque visitas a los enfermos, das la vida eterna a los difuntos y nos regalas el don de la esperanza que no falla. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque nos permites acompañarte en tu sacrificio, en tu banquete, en tu victoria pascual. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por las intenciones de todos ustedes, los que estamos aquí reunidos, en especial en agradecimiento a Dios por David Aceituno, que Dios te siga bendiciendo en su trabajo, y también por Magdalena Cipriano, que Dios siga bendiciendo. También por las intenciones del doctor Amílcar Gómez Cipriano, ofrecen la Santa Misa por el alma de los padres Diego Gómez Mejía, María Cipriano Ramírez, y por el alma de los hermanos, por el alma del licenciado Ismael Gómez Cipriano, Juan Gómez Cipriano, Sebastián Gómez Cipriano, y también por la vida siempre de Amílcar Gómez, agradecido con Dios por la salud de toda la familia, la esposa y también de sus hijos e hijas. Pues vamos a darle las gracias al Señor por las intenciones, también por las intenciones de Santo Ahbak Koshik y su esposa María Ishkoy, pidiendo también perdón a Dios, también por todas por todas las cosas recibidas de parte de Dios, y también por la familia en general, por las intenciones de Francisco Vázquez Chanchabac, y bendiciones en su trabajo, siempre pidiendo al Señor por Marcelo Ahbak Koshik, dando gracias al Señor, y también por el trabajo. Piden al Señor también por las intenciones de Marcelo Ahbak Koshik, por el trabajo, y también la acción de gracias por los negocios, que Dios los protege siempre. También por Santos Ahbak Koshik dan gracias al Señor, también por el alma de todos sus difuntos, pidiendo también por Santos Ahbak Koshik, pues piden al Señor por la familia, por los familiares quienes se encuentran allá en Estados Unidos, por Juan Lushtum y doña Ana Lush, pues piden al Señor en esta Santa Misa siempre la gracia y también la bendición en la vida de su familia, por sus negocios, que Dios los bendiga. También por los organizadores de la banda sacra que acompaña a Jesús sepultado, dan gracias a Dios por la vida de todos los integrantes, pues pidiendo la bendición del Señor, por la vida de Rafael Silvestre, Rubilla Azañón,
también por Autorepuesto San Francisco, María Ramírez López, Luis Miguel Molina, también por Elda González, por la familia Noriega Solís y la cafetería Casa Celeste, también por la vida de Juana Aceituno, también por Teresa Aceituno, por Berta Isabel, por la familia Monzón Gómez, por Nicolás Alfredo Pú, por Marta Tojín, también Francisco Solís y Mevin Natareno, también por Candelaria Hernández, por Manuela García, por Julio García y Hugo Molina. Pues vamos a pedir, y también las intenciones que también traen sus corazones, pues vamos a pedir siempre al Señor. Oremos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Atiéndenos, Señor, en el misterio de tu amor y haz que te descubramos presente en nuestras vidas como el enviado de Dios, y escucha nuestras oraciones de alabanza y súplica y acción de gracia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Presento, Señor, lo mejor
Oremos, hermanos, para que este sacrificio que hoy presentamos en el altar sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos, por nuestras obras y por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por esto te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad y a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan Manuel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
hermanos y hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda tentación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, como hijos de Dios, demos un saludo de paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Yo te adoro, Cristo, Rey de las naciones. Yo te adoro con amor y con fe viva. No permitas, Jesús mío, que te olvide este pobre miserable pecador. No permitas, Jesús mío, que te olvide este pobre miserable pecador. Aquí me tienes postrado de rodillas, adorando tu excelsa majestad, que en el sagrario estás oculto, Dios amante, bendiciendo a los que te aman de verdad. Que en el sagrario estás oculto, Dios amante, bendiciendo a los que te aman de verdad. Yo te adoro, Cristo, Rey de las naciones. Yo te adoro con amor y con fe viva. No permitas, Jesús mío, que te olvide este pobre miserable pecador. No permitas, Jesús mío, que te olvide este pobre miserable pecador. Venid, cristianos, adoremos al sagrario, que Cristo Rey oculto en él está, bendiciendo a los que aman de verdad, que es la hostia consagrada en el altar, bendiciendo a los que aman de verdad, que es la hostia consagrada en el altar. Yo te adoro, Cristo, Rey de las naciones. Yo te adoro con amor y con fe viva. No permitas, Jesús mío, que te olvide este pobre miserable pecador. No permitas, Jesús mío, que te olvide este pobre miserable pecador.
Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a tu iglesia que te ruega, para que envíes santas y abundantes vocaciones. Haz que tu Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca la voluntad de tus fieles, para que, acogiendo tu llamada, lleguen a ser los servidores que tu iglesia necesita. Danos sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con el pan eucarístico y que sean testigos de tu reino, que en medio del mundo renueven continuamente tu sacrificio de amor. Que la sangre de nuestros mártires suscite santas vocaciones en nuestra nación. Te lo pedimos por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán y la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a inclinar la cabeza. Dios Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, hermanos, vamos a escuchar algunos saludos de los hermanos seminaristas y luego vendrá ya el tiempo para la directriz, si va a haber tiempo. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Pareciera que ya hay sueño, ¿no? ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Ahorita ya despertaron, ¿no? Bueno, como decía el Padre, nosotros somos seminaristas que venimos aquí en su parroquia a hacer nuestra experiencia de pastoral. Y mi nombre completo es Cristóbal Giovanni Morales Sarvín. Yo soy de la parroquia de Chupol, Chichicastenango. Ya estoy en mi penúltimo año de la formación, primeramente Dios. El otro año termino los 8 años y Dios dirá, ¿verdad? Pero también los invito a ustedes a rezar por nosotros, ¿verdad? Sé que no es un camino fácil, cuesta en el camino, pero confiamos en la misericordia de Dios que nos ayudará. Y ustedes también que necesitan muchos sacerdotes, ¿sí o no? Esperamos sus oraciones por nosotros y también ya que aquí también en su parroquia están Porfirio y Pedro, también hay que rezar por ellos, porque sabemos que, como decía la palabra del Señor, ¿verdad? Es sacado por la gente y es puesto a favor de la gente. Entonces, que recen por nosotros. También agradecerle al Padre Antonio por abrirnos las puertas de la parroquia, ¿verdad? Para hacer esta experiencia de pastoral, y confiamos por ustedes, sus oraciones, y nos seguiremos viendo durante esta semana. Muy bien, buenas noches, hermanos. Yo no les voy a preguntar cómo están, porque ya lo dijeron, que están bien.
Lo personal, muy contento, muy feliz de estar acá en su parroquia. Sinceramente no conocía Zacapulas, yo soy de Santa Cruz del Quiché, específicamente de una comunidad que se llama Chatinap III, que seguramente quizás más que algunos sí conocen. Bien, mi nombre es Baltasar Zapeta de León. Como lo decía, pues muy contento, muy alegre de realizar esta experiencia de pastoral. Y como el compañero, ¿verdad?, que ya se presentó, él decía que ya es su penúltimo año de formación. En caso mío, pues iniciando estoy, pues este es mi segundo año en el seminario. Pues como ya lo decía él, pues invitarles a todos ustedes a que oren por nosotros, porque sabemos, ¿verdad?, que no es un camino fácil, pero tampoco imposible. Así que les pedimos sus oraciones y como también nosotros estaremos rezando por ustedes. Buenas noches. Buenas noches, hermanos y hermanas. Pues estamos agradecidos con Dios por permitirnos celebrar este día en comunidad, con alegría y con amor. Este año tenemos la alegría de celebrar y pues conocer el lugar donde murió nuestro beato Miguel Tiuimul. Esta celebración se llevará a cabo en la montaña el 4 de abril. Estamos todos invitados a esta gran celebración. Se pueden anotar desde ya con la directiva para poder organizarnos e ir a esta gran celebración, que será el 4 de abril en la montaña. Como ya sabemos, pronto dará inicio la construcción acá a un costado de la iglesia, por lo cual, como iglesia activa que somos quienes sufragamos los gastos. Por eso mismo, todas las familias tendremos que apoyar, colaborar con un valor de 250 por familia. Nos pueden hacer llegar a la directiva su aporte. Nosotros lo encaminaremos con el comité de construcción y pues de esa manera ya extenderles un recibo a cada familia. Recordarles a los papás que deseen que sus niños participen en el Vía Crucis del Martes Santo, se pueden abocar a los encargados, que son Diego Leonidas y Francisco. Después de misa ellos estarán entregando unos trajecitos de cucurucho para los papás que deseen. Se pueden quedar después de misa y pues ya se les dará un trajecito. El miércoles santo tendremos misa de bendición de pan. Todos estamos invitados a las 6 de la tarde. Podemos traer nuestro pan para poder compartir con los más necesitados. El martes santo no tendremos celebración. El jueves santo iniciamos el triduo pascual. Vivámoslo asistiendo a nuestra misa de la última cena a las 5 de la tarde y también a la adoración que inicia terminando la misa. Como sector centro tenemos nuestro momento con Jesús sacramentado para meditar el dolor que sufrió. Nuestro horario es de 11 de la noche a 12. Nuestro Vía Crucis del Viernes Santo inicia a las 9 de la mañana. Estamos también todos cordialmente invitados. El martes santo tendremos la bendición de fuego, que será en el cementerio. El sábado santo, nuestra bendición de fuego, que será en el cementerio a las 5 de la tarde. Y para el domingo de resurrección tenemos nuestra procesión. Debemos celebrar ese día en lo más grande, que es el día más importante de nuestra Semana Santa, de nuestro triduo pascual, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos todos y todas cordialmente invitados. A las 9 de la mañana dará inicio
la procesión, nuestro punto de encuentro será en el cementerio. También para los hermanos de los grupos de cargadores tenemos que estar presentes. A las 8:30 tenemos nuestro turno de poder cargar. Y pues también damos la bienvenida a nuestros hermanos seminaristas, ya se presentaron y pues los recibimos con un caluroso aplauso. También de esta manera damos un agradecimiento a las personas que pudieron gestionar las cuestiones de nuestro alumbrado público en el atrio de la iglesia. Pues esperamos que Dios los siga bendiciendo y los siga ahí sí que iluminando para poder hacer las cosas de la mejor manera. El día de ayer teníamos a nuestro párroco de manteles largos y pues hoy que lo tenemos presente vamos a tener la oportunidad pues de felicitarlo y pues las personas que deseen felicitarlo y darle un abrazo le vamos a pedir que pase aquí al frente y mientras le pedimos al coro pues que le cante ahí un canto para felicitar. Muchas gracias y feliz noche.
Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con inmenso amor, que me ama, que me ama, que me ama con inmenso amor. Bueno, un aplauso para todos los que cumplimos años de este mes. Yo celebro 2 veces mi cumpleaños. ¿Y saben por qué? Porque nací, sí, el 22 de marzo, pero como antes, ¿verdad?, que se deja un mes, y cabal en mis papeles está 22 de abril, pero sí, hace pues en los años, agradecido con Dios, con mi vida, por mi vida que Dios ha dado, agradecido también por una mujer que me trajo aquí en el mundo y que ella ya está gozando en la gloria, y que Dios la tenga a ella en un lugar muy especial también, ¿verdad? El celebrar los cumpleaños, los que ya no tenemos una madre, cuesta. Y los que tienen todavía, si le están celebrando, aprovechen, ¿verdad? Y con mucha alegría. Gracias, hermanos. Y pues ahí tenemos los acólitos, 3 acólitos, 4 acólitos, los que hoy también inician su ministerio. Pueden pasar allí, por favor. Los acólitos que no hemos hecho brindemos un fuerte aplauso al trabajo de ellos que han empezado hoy, y pues gracias a ustedes, los padres de familia. Hay mucho trabajo en la iglesia y agradecido con Dios. Bueno, gracias y muchas gracias. Ahí está. La semana, ya que a través de la radio, a través también de TV Santo Domingo, pues esta semana tratemos la manera con la basura. He estado yo en las reuniones, pues aquí en el municipio, y también pues se ha hablado mucho, y vemos también que el alumbrado, pues como iglesia siempre animamos a los quienes van trabajando, qué bueno, a seguir adelante. Y hay que cuidar siempre. No dejemos la basura allá en la calle, porque es triste, ¿verdad? Y entonces, por eso invitamos a los comerciantes, siempre también hay que juntar siempre la basura y poner en su lugar, porque qué bonito se mira cuando no hay basura también en este pueblo, queridos hermanos. Nos ponemos de pie y vamos a darle las gracias al Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompaña siempre. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida y podemos ir en paz. Saludos a todos, hermanos. Buen provecho y buen descanso.